Bueno, eh, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la transferencia de calor por el método del elemento finito. Esta es una pequeña introducción del tema. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a resolver o vamos a ver los pasos para resolver problemas de una dimensión. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es analizar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que nos está determinando el problema. En este caso, pues podemos ver que aquí nos dice que vamos a determinar la distribución de temperaturas a lo largo de la longitud de la varilla mostrada en la figura, que es esta, y que tiene un perímetro aislado. Entonces, en primera instancia, este sería el primer punto a tomar en cuenta. Después nos está diciendo que la temperatura en el extremo izquierdo es constante de 100 grados Fahrenheit. Entonces aquí ya tenemos otro parámetro a tomar en cuenta. Y que el otro extremo libre tiene una temperatura de 10 grados Fahrenheit. Que la convección va a ser de 10 BTU sobre hora pi cuadrado grados Fahrenheit. Y que la conducción va a ser de 20 BTU hora grado Fahrenheit por pie. Bueno, entonces, lo importante es tener todos estos datos en cuenta, como que el perímetro es aislado, como que tenemos en un extremo una temperatura ambiente y una convección, cuál es la longitud, que tenemos una temperatura constante, cuál es el radio, porque dependiendo de todos estos datos, de todos estos parámetros que se nos vayan dando, es cómo vamos a realizar nosotros el problema, cómo vamos a determinar cuáles fórmulas usarlas y cuáles fórmulas usar, perdón, y cómo las vamos a usar. Entonces, lo siguiente pues es representar nuestra figura. Hay problemas que nos van a decir que vas a tener que dividir la varilla en 4 elementos, en 5 elementos. En este caso ya venía dividida. La tenemos dividida en 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y los nodos que van a ser nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Nosotros sabíamos que teníamos una longitud de 40 pulgadas. Bueno, como se está dividiendo en 4 elementos, entonces cada elemento va a tener una longitud de 10 pulgadas. Esto es muy importante, hacer la representación de cómo vamos a irlo resolviendo, porque nos va a ayudar también a determinar nuestras fórmulas, que es el paso número 3. Vamos a empezar con esta fórmula, que es la matriz de convección, donde tenemos que va a ser igual a la convección por un perímetro, por una longitud entre 6, por una matriz 2, 1, 1, 2. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esta fórmula? Pues como dice aquí, cuando nosotros en el perímetro tengamos una temperatura ambiente y una convección, podemos usar esta fórmula. Si nosotros lo aplicamos al ejemplo que tenemos aquí, podemos notar que nos dijeron que el perímetro está aislado, por lo tanto, pues no se va a poder usar para este ejemplo. Pero cuando tengamos estas condiciones, claro que se podrá usar. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto que está aquí? Nosotros tenemos una convección y una temperatura ambiente en un extremo. Para eso existe esta fórmula, la matriz de convección en el extremo, que va a ser igual a la convección por un área por una matriz 0, 0, 0, 1. Entonces, nosotros, como tenemos aquí una convección y una temperatura ambiente, para este problema podría aplicar esta fórmula, puede aplicar esta fórmula. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta temperatura ambiente y esta convección la tuviéramos de este lado en vez de tenerla de este lado? Pues lo único que cambiaría sería el orden de nuestra matriz, porque ahora sería del otro extremo. Entonces sería de esta forma, 1, 0, 0, 0. Y bueno, por último, la matriz de conducción, que va a ser igual al área por la conducción entre la longitud por una matriz 1 menos 1 menos 1, 1. Esta pues se va a usar para todo, porque la conducción habla del material. Entonces aquí, pues por eso es importante tener dividido por elementos nuestra varilla, porque se va a ir sacando, como lo dice aquí, por elementos. Entonces vamos a tener para este ejemplo 4 matrices de conducción, y bueno, se le sumaría para la última matriz, la matriz 4, se le sumaría esta, porque aparte, aquí vamos a tener una condición de temperatura ambiente y convección. Pero bueno, más adelante veremos cómo funcionan. Ahorita es importante tener en cuenta qué significa cada una de estas fórmulas.
El siguiente paso es la matriz T o matriz de posición. ¿Cómo funciona esto? La matriz T o matriz de posición nos va a permitir armar nuestras matrices para posteriormente obtener la matriz global. Entonces, nosotros decíamos que tenemos 4 elementos. El elemento 1 está conformado, y 5 nodos. 5 nodos, aquí están los 5 nodos. El elemento 1 evidentemente está conformado por nodo 1 y nodo 2. Entonces, a la hora de hacer mi matriz de posición del elemento 1, yo pongo mis nodos 1, 2, 3, 4 y 5. Y como sé que el elemento 1 está conformado por 1 y 2, entonces los pongo en su posición 1 con 1, 2 con 2. Para el elemento 2, que está conformado por 2 y 3, 2 con 2, 3 con 3. Para el elemento 3, 3 con 3, 4 con 4. Y para el elemento 4, que está conformado por nodos 4 y 5, pues los pongo en su posición 4 y 5. Y esto es lo único que hay que hacer. Ahora, ¿qué sigue? Debemos expandir, como dije, estas matrices para poder obtener una matriz global. Entonces, nosotros vamos a tener esta fórmula que nos va a decir que tenemos una matriz K' N que va a ser igual a la matriz de posición por la matriz K por la matriz de posición traspuesta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar K1', pues esta va a ser igual a la matriz de posición del elemento 1 por la K del elemento 1 por la matriz de posición 1 traspuesta. Ahora, esto pues va a ser para n número de elementos que tengamos. Y bueno, ya que saquemos todas estas matrices prima en el número que tengamos, entonces se van a sumar para poder obtener la matriz global, como se ve aquí en la fórmula de abajo. Ahora, para este tipo de operaciones o cuando necesitemos hacer inversas, yo les voy a dejar un link abajo en la descripción de una aplicación muy buena que les va a ayudar, por ejemplo, esto se puede hacer en la calculadora, pero va a haber veces que las matrices sean tan grandes que en la calculadora no se puedan resolver. Entonces les voy a dejar una aplicación que es muy fácil de usar, donde van a poder meter matrices de hasta 12 por 12 y van a poder hacer todas estas operaciones, sumar, restar, inversas, traspuestas, y pues va a ser de manera más fácil para ustedes. Bueno, el siguiente paso es sacar el vector F o los flujos de calor. Esta es nuestra fórmula inicial. F va a ser igual, o los flujos van a ser igual a K, nuestra matriz global, por T, que es la distribución de temperaturas a lo largo de la varilla. Entonces vamos a sacar la distribución de flujos a lo largo de la varilla. Siguiendo el ejemplo, pues nosotros tendríamos 5 flujos de calor porque hay 5 nodos y 4 elementos. Entonces, bueno, para el elemento 1 decimos nosotros que está conformado por 1 y 2, entonces los flujos que le van a pertenecer van a ser flujo 1 y flujo 2. Para el elemento 2, que está conformado por 2 y 3, pues van a ser flujo 2 y flujo 3. Para el elemento 3, que es 3 y 4, pues van a ser flujo 3 y 4. Y para el elemento 4, que está conformado por 4 y 5, pues van a ser los flujos 4 y 5. Entonces, vamos a empezar por esta temperatura constante. Nosotros sabemos que en este extremo, en esta cara, tenemos una temperatura constante que pertenece pues al elemento 1. Entonces, si yo quisiera sacar el flujo del elemento 1, yo sé que este va a ser igual a la matriz del elemento 1 por la distribución de temperaturas del elemento 1. Entonces, bueno, aquí está ordenado de esta forma para hacerlo más práctico, para hacerlo directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que tenemos una temperatura fija en el nodo 1. Entonces se pone en el nodo 1 la temperatura fija. Y en el nodo 2 nosotros realmente no sabemos qué está sucediendo en ese punto. Entonces asumimos que es 0. Ahora, aquí hay una regla que nosotros debemos saber, que es para la distribución de las temperaturas, de los flujos de calor, perdón. Nosotros sabemos que para obtener 100 grados Fahrenheit voy a necesitar 100 BTU sobre hora. Si yo tuviera aquí 200 grados Fahrenheit, para obtener 200 grados Fahrenheit yo necesitaría 200 BTU sobre hora. Lo mismo si yo tuviera 1000 grados Fahrenheit, yo necesitaría 1000 BTU sobre hora para poder obtener 1000 grados Fahrenheit. Entonces esto de aquí va a ser una igualdad. Es decir, que aquí yo ya obtuve el flujo 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito mantener esta igualdad, a la hora de yo multiplicar este por esto me va a dar un resultado diferente aquí.
¿qué se hace? Se pasa a 1, se convierte en 1. Y entonces así mantenemos esta igualdad. Ahora, ¿qué pasaría si la temperatura constante en vez de estar aquí estuviera de este lado? Bueno, pues ahora sacaríamos los flujos de calor del elemento 4, es decir, de nodos 4 y 5. Entonces aquí tendríamos nodo 4 y nodo 5. Nosotros conoceríamos la temperatura del nodo 5, es decir, que el 100 estaría aquí abajo, y como no sabemos qué pasa aquí en el nodo 4, le pondríamos 0, y la igualdad iría ahora acá abajo, y lo que tendríamos que obtener sería el flujo de calor del nodo 4. Y pues bueno, esta como queda en diagonal es igual, no afecta, entonces la igualdad se mantendría. Y eso sería lo que se tendría que hacer cuando tengamos temperaturas constantes. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tenemos otra fórmula que nos va a hablar de la generación de calor interna, que va a ser multiplicada por un área, por una longitud, más los flujos de calor por un perímetro, por una longitud, más la convección por la temperatura ambiente, por un perímetro, por una longitud. Todo esto entre 2 por esta matriz 1 por 1. ¿Cómo se va a usar esta fórmula? Si nosotros seguimos el ejemplo hasta este punto, ya obtendríamos o ya tendríamos nosotros flujo 1 y flujo 2. Nos faltarían los demás flujos. ¿Qué podemos observar según esta imagen? Podemos observar pues que tenemos por ahí una convección y una temperatura ambiente y el perímetro aislado. Entonces vamos a analizar cuándo se utilizaría cada una de estas fórmulas. Sabemos que se pueden utilizar las tres juntas en un solo caso, se pueden usar solamente estas dos, se puede usar solamente esta, todas siempre multiplicadas por esta matriz. Va a depender precisamente de cómo esté nuestro problema planteado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una generación de calor interno aquí, utilizaría esta parte de la fórmula. Como en este problema que estamos tomando como ejemplo no existe generación de calor interno, pues es 0. Cuando exista un flujo de calor sobre un perímetro, como lo indica la fórmula, como está aquí dibujado, podríamos usar esta parte de la fórmula. Como no existe en el ejemplo, 0. Y cuando tengamos una convección y temperatura ambiente en un perímetro. Pero ¿qué pasa? El ejemplo nos dice perímetro aislado, por lo tanto, no se usa esta fórmula. Entonces, ¿qué usamos si nosotros tenemos en un extremo una temperatura ambiente y una convección? Bueno, pues existe esta fórmula, donde vamos a tener que la convección va a ser igual a la convección por la temperatura ambiente por un área, por una matriz 0, 1. ¿Por qué? Porque es en un extremo. Entonces, se podría aplicar para este tipo de problema. Y también cuando, por ejemplo, nosotros tengamos un flujo de calor únicamente en una cara, pues se puede hacer lo mismo. Lo único es que sería Q por A, por esta matriz. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos determinar la convección y la temperatura ambiente en esta cara, sabemos que pertenece al elemento 4, que estaba conformado por nodos 4 y 5. Entonces sería 4 y 5, donde pues como no sabemos qué pasa en el nodo 4, pues vamos a obtener un 0, pero en el nodo 5 sí sabríamos, tendríamos una respuesta. ¿Qué pasaría si la temperatura ambiente y la convección estuvieran de este lado? Pues únicamente cambiaría el orden. Como es en el otro extremo, ahora no sabemos qué pasa en el nodo 2 y en el nodo 1 podemos obtener una respuesta. Entonces, así podríamos obtener flujos de calor para 4 y 5 y dirían, bueno, ¿y ahora cómo obtenemos 3? Como no sabemos qué sucede, vamos a asumir que es 0. Ahora, ya tenemos flujos de calor, ya tenemos matriz global. Lo único que nos falta determinar son las temperaturas a lo largo de nuestra varilla. Entonces, lo único que hace es pasar esta a la inversa. Se multiplican los flujos de calor por la matriz global a la inversa y así obtenemos nuestras temperaturas para cada nodo o, en su defecto, para cada elemento por el que está conformado nuestra varilla. Y bueno, hay algunos problemas que nos van a pedir sacar flujos de calor. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para sacar los flujos de calor, donde vamos a tener que esta va a ser igual a menos la conducción por una matriz menos 1 sobre L y las temperaturas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el flujo de calor en el elemento 1, sería menos la conducción del elemento 1, porque va a haber problemas que van a utilizar el mismo material para todos los elementos, pero va a haber problemas que nos van a presentar
que para cada elemento es un material distinto, entonces hay que tomar eso en cuenta. Por esta matriz -1 sobre la longitud 1, 1 sobre la longitud 1, y la distribución de temperaturas, donde tenemos que para el elemento 1, aquí sería 1 y aquí sería 2, porque está conformado por nodos 1 y 2. Y bueno, eso sería todo en cuanto a las fórmulas, en cuanto a los pasos a seguir para resolver este tipo de problemas. Sé que quizá a lo mejor quedan algunas dudas, pero conforme vayamos resolviendo los ejercicios que van a venir a continuación, yo espero que las dudas vayan quedando resueltas y pues que vaya quedando más claro cómo se resuelven este tipo de problemas. Entonces, pues hasta aquí dejaría el video. Les agradezco mucho por su atención. Dejen un like si les gustó. Sigan la página si quieren saber más, si quieren ver más ejercicios de este tipo y pues les agradezco mucho a todos.